Exactamente, un impresionante choque aquí en Panamericana, en sentido capital, máxima precaución porque los automóviles están circulando solamente y en sentido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como decíamos, por la banquina y por el carril más lento de circulación. Esto es a unos metros de la bajada de la calle Paraná, de la calle de Benedetti, a pocos metros de la bajada entonces, y ocupando este incidente vial, bueno, prácticamente 4 carriles aquí en la avenida Panamericana. Entendemos, por lo que vemos en las imágenes que vamos a compartir en instantes por C5N, sí, que este vehículo es un Ford Kinetic que chocó, nos dicen, 4 vehículos en total involucrados, en este caso un Fiat Palio, que vemos con no muchos problemas mecánicos, también un Gol Tren que está sobre la banquina, allí adelante, más cercano, digamos, a la avenida General Paz, un vehículo Volkswagen Bora que está completamente destruido y con sus bolsas de aire activadas en sentido perpendicular al sentido de circulación precisamente de General Paz. Y lo que vemos con este vehículo que se incendió y que tiene un ocupante dentro, fallecido lamentablemente, un saldo lamentable de este incidente vial. Como decíamos, el cuerpo todavía está ahí. Los operarios viales nos decían que van a esperar a la orden del juez para precisamente, remover el cuerpo y empezar con las tareas de volver el cauce normal de esta autopista. Un momento de máxima circulación en estos momentos. La gente que va ingresando hoy viernes a esta hora a la ciudad de Buenos Aires, y lo que decíamos, por lo que entendemos, es un Ford Kinetic que fue completamente incendiado, la peor parte, un ocupante. Después de los demás vehículos, solamente 2 ocupantes de los autos fueron hospitalizados, en este caso un ocupante de la clínica de la Trinidad y otro del hospital de Boulogne. Y la imagen lamentable que nos toca describir en este caso es la de una persona fallecida, en este caso, como decíamos, a un vehículo que quedó mirando, literalmente, Rubén, digo Pablo, para el otro lado, mirando para el norte, iba para la ciudad de Buenos Aires y quedó en sentido contrario de circulación ese auto, completamente incendiado, está tapado por unas frazadas por parte de los bomberos. Este fue el trabajo que realizaron porque el cuerpo de la víctima todavía está dentro del vehículo. Guillermo, y en imagen tenemos con precisión el momento que se prendía fuego, que ahora con esta información y la confirmación que el fallecimiento es el automovilista que estaba en el interior de este auto, Diego, es tremenda esta imagen y lo que recién hacía referencia, ¿no? Guillermo Vera en el lugar, se escuchan los sonidos de tránsito de fondo, las bocinas, uno imagina que solo con 2 carriles habilitados, con estos 3 kilómetros de demora aproximadamente que tiene la Panamericana, el caos de tránsito que debe ser a esta hora, ¿no, Guillermo? Sí, exactamente. En este caso son 5 los carriles, contabilizando correctamente, son 5 los carriles que están completamente interrumpidos. Hay un carril habilitado y la banquina en este caso, que también está habilitada para el tránsito, o sea que fluye de alguna manera el caudal vehicular con cierta normalidad, pero es un embudo, lógicamente, y son vehículos, en este caso, como decíamos, el Ford Kinetic que quedó mirando hacia el norte cuando en realidad iba hacia Buenos Aires, el Bora que quedó perpendicular, sentido de circulación, y más adelante para el lado de la calle Paraná, los 2 vehículos también involucrados, en este caso el Palio y en este caso un Gol Tren. El caos vehicular en su momento de circulación a nivel máximo aquí en esta autopista panamericana hacia la ciudad de Buenos Aires. Un dato que también tenemos que decir y que, dentro de lo lamentable del accidente es que en el sentido hacia el norte no hay demoras, y esto habla también de la prudencia de los conductores que ya van entendiendo que no tienen que disminuir la velocidad para ver o intentar visualizar o tomar registro de este incidente vial. Lo cierto, lo concreto es que para quienes vayan a circular en sentido de la ciudad de Buenos Aires, máxima precaución, que se armen de paciencia, que se hagan con unos minutos de más, porque, el incidente vial que estamos describiendo fue realmente grave y va a demorar un tiempo el correcto restablecimiento del tránsito aquí. Esta es la imagen a esta hora de la mañana, en este automóvil, un Ford, un automovilista que estaba en sentido a Capital, kilómetro 17, altura Edison, por causas que se estarán investigando, peritajes que se desarrollarán en instantes, pierde el control, un fuerte impacto, otros 3 automóviles, pierde la vida,
calcinado en el interior de este automóvil. Y repasando, Guillermo Vera, desde el lugar, la información: 4 automóviles entonces en este choque en cadena múltiple. El automovilista fallecido que estaba en el interior de este auto, esa bola de fuego que estamos observando, y después hay más automovilistas heridos, algunos de ellos de gravedad. Exactamente, son 2 solamente los automovilistas que están heridos. Uno, como decíamos, trasladado a la Clínica Trinidad, otro al hospital de Boulogne. Hay que esperar que el fiscal, como decíamos, tome intervención, visualice la escena, dé la orden a la policía, a los bomberos para mover de la escena a los vehículos. También esperar el trabajo de policía científica, en este caso por una cuestión de jurisdicción. Va a llegar aquí la policía bonaerense y en este caso entonces sí lo que va a hacer precisamente va a tomar registro audiovisual de esta situación, también las medidas, las fotografías, el video, y así entonces la segunda etapa, podríamos decir, del trabajo de los bomberos de remover absolutamente todo, y allí entonces sí el trabajo de los efectivos de la seguridad vial de esta autopista para remover los vehículos, limpiar la calzada y que vuelva a fluir el tránsito con normalidad. A 2 minutos de las 7 de la mañana, esta es la imagen más fuerte de este viernes al momento, que nos lleva a la Panamericana. Por eso, en reiteradas ocasiones y además desde otra visión, observen, y digo sumándote con esta información, esa imponente columna de humo, el momento desde este colectivo que los pasajeros registraban, cómo se incendiaba casi de repente. Aseguran algunos de ellos que sintieron una explosión y que en los pocos segundos de que de un carril se dirige hacia otro, queda el automóvil de esta manera, el antes y el después, solo en cuestión de segundos. Esta tremenda explosión, el incendio de ese automóvil, un Ford, y el fallecimiento calcinado. Casi no dio lugar cuando llegaban las unidades de servicio, las ambulancias al lugar, en ese kilómetro 17, y además hay que sumarle otro siniestro, también sentido a Capital. ¿Aproximadamente a cuántos kilómetros de ese lugar? En el mismo sentido, es a una distancia o en minutos si uno está en automóvil, con un tránsito normal, ¿a cuánto, Diego? Y en un tránsito normal a 10 minutos uno de otro aproximadamente, Rubén. El Ford Fiesta que se incendió, ahora, como decía nuestro compañero Guillermo Vera, está tapado con una frazada para no ver el cuerpo de la persona que murió calcinada en el interior de ese vehículo particular que viajaba hacia Capital Federal. Hay otro auto de color negro con un choque importante en la parte del frente que termina colisionando contra el muro divisor de ambos sentidos de la autopista Panamericana, y más adelante un Fiat Palio de color blanco que también tiene daños importantes en su chapa, producto del choque, pero el más grave de todo fue el Ford Fiesta, que está totalmente quemado, cubierto el techo y las ventanillas por una enorme manta para no ver el interior del vehículo y la persona que todavía está dentro carbonizada. Es un día muy intenso en lo que respecta al tránsito, porque más allá de que ayer fue 15, muchos empiezan a elegir el destino turístico cuando se pueda, ¿no? Por ejemplo, este viernes a la mañana, salir muy tempranito. Y si estás en la Panamericana, por ejemplo, en Tigre, en diferentes lugares, tenés que tomar esa autopista. Sentido, por ejemplo, a la Capital Federal, para retomar luego por la avenida General Paz, llegar a la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Cómo son esas diferentes alternativas que hay que conocer a esta hora de la mañana, Diego, para tratar de evitar? Primero, máxima paciencia, ya está. El siniestro ocurrió y es trágico, esa es la peor noticia. A esta hora de que un automovilista falleció, ahí vemos el control que se está realizando en el lugar para tratar de que habiliten cada vez más carriles. Pero solo hay 2 carriles habilitados y hay que tener máxima precaución. Sí, Rubén, y además hay 2 heridos graves, además de la persona fallecida. Y las alternativas para los automovilistas que viajen desde zona norte es tomar avenida Santa Fe a esa altura, en la zona de Martínez, San Isidro, o continuación Maipú, luego Cabildo, al atravesar la General Paz, o bien por el bajo de San Isidro, avenida del Libertador. Puede ser otra de las posibilidades, pero sabiendo que hay innumerable cantidad de líneas de colectivos que circulan tanto por la avenida Santa Fe, allí en la localidad de Martínez, como así también por la colectora de la Panamericana, con gran cantidad de líneas de colectivo, y se suma el otro choque que te vas a encontrar metros más adelante, siempre viajando hacia la General Paz entre un auto y un camión
frente a un hipermercado mayorista entre Pelliza y Ugarte. Otro choque fuerte, pero no de la magnitud de este que vemos ahora, una vez que allí los bomberos realizaron rápidamente su labor, dominaron el fuego y el auto quedó totalmente quemado en la Panamericana, en la traza principal, a la altura de Edison, ahora con una manta que cubre el techo y las ventanillas del vehículo. Actualizamos información. Guillermo Vera, que trabaja en el kilómetro 17 de la Panamericana, mientras observamos lo impactante de esta imagen, que es la más fuerte a esta hora, por lo que también, Guillermo, desde muy temprano algunos automovilistas cuando suministraban estos videos, cuando hacían la captura, hablaban de lo rápido que fue todo, más allá del choque en cadena, de repente esa explosión y cómo el fuego no dio lugar a nada. Hay que tener en cuenta que en el interior de este Ford Fiesta está este automovilista fallecido. Trabajo en el lugar que ahora seguramente es tratar de remover esos automóviles y el trabajo de los peritos, Guillermo. Exactamente, acaba de llegar, Rubén, la policía científica, esto para ir calculando, para quienes tengan que tomar esta autopista en sentido de la ciudad de Buenos Aires, los tiempos de trabajo. Acaba de llegar la policía científica, como decíamos, para tomar las medidas, también para el registro audiovisual de la situación y lo que decíamos y lo que describíamos. En principio, bueno, y la primera imagen que vamos a tener en instante, nada más aquí en C5N, es un Volkswagen Tren que quedó chocado sobre el guarray central de la autopista Panamericana. Ahora lo que nos dicen, y nos vamos noticiando de la situación, es que aparentemente este vehículo Ford habría perdido el control, se había detenido sobre el segundo o tercer carril y los demás vehículos involucrados, en este caso el Volkswagen, también el Volkswagen de color negro y el Fiat de color blanco, bueno, no pudieron esquivarlo y fueron colisionando entre sí contra el guarrail y contra otros vehículos que posiblemente no estén en la escena. Esto es lo que nos dicen. Aparentemente este vehículo, el cual tiene el saldo lamentable de un fallecido, el conductor que está dentro del vehículo porque se incendió este auto, bueno, perdió aparentemente el control por causas que seguramente, y como decíamos, que está llegando en este momento la policía científica, se determinará posterior y se pondrá a disposición de la justicia. Este vehículo, decíamos, perdió el control, luego se incendió y los vehículos que venían atrás, los otros 3 que participaron, en total 4 de este incidente vial, no pudieron, bueno, de alguna manera evitar colisionar o contra el guarrail o evitar colisionar precisamente contra otros vehículos. Estamos a instantes nada más de comenzar a compartir estas imágenes y de tener la posibilidad de mostrar en lo que tiene que ver con todo el lugar y el momento en el que se fueron dando este tipo de accidentes. Recordemos, en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la calle de Benedetti, la bajada de la calle Paraná, estamos aquí en la Panamericana, hay solo habilitada de llegar la policía científica y se está esperando entonces por el trabajo de los bomberos, luego claro de la orden judicial. Ahora la policía lo que nos reclama, nos pide es que nos corramos del otro lado del cordón en referencia a que se va a extraer el cuerpo de este hombre, y es por esto entonces que un oficial de policía que está a cargo nos está pidiendo que nos movamos, que nos corramos hacia un perímetro un tanto más lejano, lógicamente, para poder trabajar con tranquilidad los bomberos y extraer el cuerpo. Seguramente ha llegado la orden del fiscal en relación a esto. Lo cierto, lo concreto, 4 autos involucrados, 5 carriles completamente paralizados en cuanto a la marcha vehicular, solamente un carril y la banquina aquí en la autopista Panamericana, unos metros antes de la calle Paraná, unos metros antes de la bajada de Benedetti. Aquí está esta unidad satelital. En este kilómetro 17 que viene marcando Guillermo Vera, con este trabajo, por un lado, 2 imágenes, un hecho. A la izquierda de la pantalla, ya con el accionar de los bomberos, cuando se encontraban con lo que quedaba de ese automóvil, de ese Fiesta, ya prácticamente calcinado, y en el interior, a una persona ya fallecida. Cuando llegaron las ambulancias, nada pudieron hacer
por el grado que tenía y porque no pudieron reanimarlo directamente a ese automovilista. Del lado derecho de la pantalla, lo más impactante, el momento que se prendió fuego, que no quedaba nada, como una bola de fuego que observase de ese automóvil que marcan en las particularidades que tienen cada uno de los siniestros viales en esta oportunidad, que fue todo muy rápido, que marcan algunos testigos para ir repasando. Diego Fernández, que el automovilista, el fallecido, desgraciadamente, quien estaba arriba del Fiesta, pierde el control por causas que se tendrán que investigar. De hecho, los peristajes se están realizando. Al perder el control, queda en algún momento detenido en plena Panamericana. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Es chocado por otros vehículos, Rubén, a alta velocidad, todos porque van en el... Todo ocurre en los carriles de la izquierda de la Panamericana. 130 es la máxima permitida a esa altura. Determinarán después los peritajes si iban a 130 o más velocidad. Uno infiere por las imágenes que iban a altísima velocidad. Es más, hay autopartes del vehículo que se quema, más precisamente el paragolpes, que queda a varios metros del choque. Y bueno, lamentablemente allí están las consecuencias. Un muerto, 2 heridos graves como consecuencia de este siniestro, en el que todos van circulando en el mismo sentido, en caravana, en los carriles más rápidos de la Panamericana, donde habitualmente desde C5N hablamos del exceso de velocidad, de que si el carril es de 130 debes ir a 130 y no más, pero acá evidentemente alguna falla humana hubo, porque además hay un Bora, este vehículo el que se incendió es un Fiesta último modelo, son coches nuevos, es raro, puede ser, Sí. Puede ser tranquilamente, un coche 0 kilómetro lo sacás de la concesionaria y pudo haber tenido una falla, pero el margen es menor que si es un vehículo de varias décadas de uso. Visibilidad a esa hora de la mañana, esto ocurrió hace una hora aproximadamente. Sin ningún inconveniente de visibilidad, veníamos chequeando desde antes del siniestro lo que ocurría en la Panamericana, Rubén, había un choque más temprano en la General Paz y San Martín. La calzada, o sea, el piso totalmente seco, nada de niebla, la autopista totalmente despejada, con la marcha intensa de la hora, natural el movimiento, pero bueno, también cuando hay menos movimiento vehicular es probable que se desarrollen velocidades mayores y da lugar a que ocurran este tipo de siniestros viales graves. Además, en vísperas ya, lamentablemente estamos acostumbrados a este tipo de choques en la madrugada de los viernes, son característicos de los sábados y los domingos. Domingo que, como conocen, estamos muy tempranito con las noticias, siempre le decimos el siniestro, porque ya deja de ser un accidente, nuestro de cada domingo, por la cantidad. Algunos no terminan de esta manera, de la peor. ¿Qué estás viendo a esta hora si te sumás, te estás despertando? Esto ocurrió hace unos minutos nada más. Fueron las primeras imágenes, margen izquierdo, ya cuando los bomberos, personal de seguridad vial, llegaba hasta esa zona de la autopista y se encontraba con lo que ves en el ángulo derecho, esa bola de fuego. Eso es un automóvil, un Fiesta, último modelo. En el interior, el automovilista falleció. Cuando llegaron los bomberos ya nada podían hacer. Participaron de este choque en cadena múltiple en la Panamericana, donde en el kilómetro 17, esto es sentido a Capital Federal, altura Edison. Esto es Martínez, ¿no? Localidad... De Martínez, San Isidro. Correcto. Y en ese lugar se produce este choque en cadena. Las consecuencias, lo peor, el automovilista fallecido, que estaba adentro de lo que ves, que ahora no quedó absolutamente nada de ese automóvil. 2 automovilistas más de los autos restantes con heridas, uno de ellos de gravedad, trasladado al Sanatorio Trinidad, ahí de la zona, como lo marcaba Guillermo Vera. Y tener máxima precaución. Si tenés que tomar porque no te queda otra para venir a trabajar o porque estamos en pleno recambio turístico y estás, además, con toda la familia en el automóvil, Panamericana, máxima paciencia porque te vas a encontrar en lo que respecta al tránsito con lo que te va a desarrollar ahora Diego Fernández y con algunas alternativas, que atención, no son alternativas que vas a poder zafar muchos minutos. Por lo menos vas a poder llegar a destino, pero fíjate el reloj a qué hora tenés que llegar porque tenés que tener mucho más tiempo de salida. Exactamente, Rubén. Alternativas en paralelo a la Panamericana, a esa altura, Avenida Santa Fe,
que luego cambia de nombre, se llama Avenida Maipú, y al atravesar la General Paz, la Avenida Cabildo, con muchas líneas de colectivos, más el propio tránsito de los vecinos de las inmediaciones de las avenidas Santa Fe, Cabildo, que toman por estas avenidas en vez de salir hasta la Panamericana para viajar hacia la capital federal. Otra posibilidad es la Avenida del Libertador por el Bajo de San Isidro, también con gran cantidad de movimiento vehicular en esta hora de la mañana. Viernes, un viernes muy particular, con recambio de quincena, plena temporada alta de verano, mucho movimiento de micros de larga distancia que pasan y salen desde la terminal Pacheco en la cabecera norte del conurbano bonaerense hacia la autopista de La Plata-Buenos Aires para dirigirse hacia Mar del Plata y Partido de la Costa, y deben atravesar por ese lugar, de forma tal que el movimiento es importante. Todos los viernes hay mucho tránsito, sumado a este movimiento particular que se observa justamente por el recambio de quincena. Más información desde el lugar con Guillermo Vera, precisamente en ese kilómetro 17, altura Edison, mano a Capital Federal, que reportaba hace algunos minutos nada más que comenzaban los trabajos ya de peritaje a pleno, los finales con la orden judicial para retirar seguramente esa unidad de traslado presente en la zona para retirar en las condiciones difíciles, porque no quedó absolutamente nada de ese automóvil, los restos del automovilista, de ese Ford Fiesta. Esto ocurrió hace aproximadamente una hora. Estas son las primeras imágenes en el momento. Lo importante para comprender semejante siniestro, ¿no? Cómo ese automóvil quedó de esa manera. A ver, vos que conocés más las autopartes y trabajan además con el significado que tiene cada una de ellas cuando se desprenden, porque los peritos en muchas oportunidades, Diego, cuando están en pleno lugar, en pleno peritaje, no solo marcan las distancias entre rodado y rodado con esos elementos, sino que empiezan a tomar distancias porque en la mecánica del choque, vos recién les hacías referencia, tiene mucho valor para los peritajes, de las partes que se van desprendiendo del mismo automóvil. Esa distancia para los peritos marca también lo impactante y lo fuerte del choque. Claro, la trayectoria que realizaron los vehículos, Rubén, la marca en el asfalto de las huellas que dejaron los neumáticos ante una eventual frenada, o en este caso, como se puede ver a varios metros del Ford Fiesta, el paragolpes desprendido con la chapa patente que quedó prendida al paragolpes, y uno pudo verificar que este vehículo incendiado ya tenía una multa, pese a ser un coche del modelo 2014, ya tenía una multa por alta velocidad de más de entre 20 y 40 kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en autopista Ilia, en el ingreso de zona norte. ¿A cuánto iba por la autopista Ilia? Y iría, 100 es la máxima en la Ilia, sí, entre 120 y 140. 140. Porque claro, era 20 por encima de la máxima. Entre 20 y 40 kilómetros detectó el radar de la autopista Ilia de este vehículo que se incendió en la Panamericana, que indudablemente realizaba el viaje habitualmente desde la zona norte hacia la capital federal. Y según testigos, todo será materia de investigación, pero lo que aseguran además aquellos automovilistas que pudieron relatar lo sucedido, no los que están en grave estado, al menos uno de los dos que están hospitalizados, aseguraban esa circunstancia de que el conductor del Fiesta pierde el control, causas que se tendrán que investigar, a una velocidad considerada, que al perder el control el auto queda detenido en plena Panamericana. Hay que ver en qué carril, y esto hay que ver también a qué velocidad. Por la reacción el tránsito era fluido, o sea que si venís a una velocidad permitida, podría, hay que ver cómo fue la mecánica del siniestro para ver cómo fue el hecho. Pero las primeras informaciones hablan de esa circunstancia. Lo que ocurre habitualmente, Rubén, cuando uno viaja muy rápido, choca contra lo que tenemos acá de tantos años de ver estas imágenes de siniestros viales. Choca contra el guarrail, muchas veces de trompa. Venís muy rápido, volanteás y colisionás de frente contra el New Jersey, que es el muro de cemento de hormigón que separa ambos sentidos de circulación de la Panamericana. Y como todos vienen embalados, a altísima velocidad, pegados unos a otros, sin respetar la separación entre vehículo y vehículo, no tenés tiempo de reaccionar, de desviarte y de salvarte
ante cualquier obstáculo, porque vos imaginate si venís a altísima velocidad, te encontrás con un vehículo detenido adelante, con algún perro fallecido, algo que te obliga a desviar el trayecto. Si venís muy rápido, volanteás y derrapaste. Claro. No hay mucha escapatoria en ese sentido. Ahora, si vos venís a los 130 kilómetros por hora, que es la máxima, que ya es una velocidad muy alta, teniendo en cuenta la imprudencia de los conductores argentinos, que encima vamos pega a 130 y pegados unos a otros sin guardar separación entre vehículo y vehículo de acuerdo a la velocidad que desarrollamos. Lo que en la gráfica virtual, ¿se acuerdan? ¿Te acordás, Diego? Hace algunos días hacíamos referencia y tomábamos como ejemplo también la Panamericana de aquellos automovilistas que van a lo permitido, pero que atrás saben que están en el tope, más de 130 no pueden ir, pero le están haciendo luces, te tocan bocina, te pegan el automóvil, hasta casi te lo rozan y no te queda otra que correrte. Algunos no se corren. Lo que hablábamos el otro día, es la imprudencia. Los peritos tendrán la palabra final, la justicia en este caso, pero uno intuye que acá la imprudencia indudablemente tuvo mucho que ver, lamentablemente, en este siniestro vial. Además, las llamas cómo rápidamente cubren el auto. Es un choque que se dio en forma muy violenta, es raro. Se da por... primero, claro, que es raro, que es particular, y lo marcaban muchos los testigos de lo rápido que fue. Apenas es impactado por uno de los automóviles. El auto explota. Explota, no es que se incendia, sino que hay una explosión que provoca luego el incendio. Esto es por el impacto, ¿no? Esto es por el impacto. Quizás fue muy fuerte contra la parte trasera del auto, el tanque de nafta, y lo hace explotar. Esto ocurrió precisamente en el kilómetro 17 de la Panamericana, el sentido hacia Capital Federal. Además, tengan en cuenta que a unos pocos kilómetros de ese lugar, por la colectora, o sea, la opción que tienen muchos automovilistas para llegar hacia la Capital Federal, tomar la General Paz, por ejemplo, e ir a otro destino, se encuentran con otro siniestro también cercano al que estamos viendo en imagen. Claro, otro choque de menor envergadura que este, en colectora a la altura de Pelliza y Ugarte, mano a Capital Federal. Sobre colectora chocaron en ese lugar un camión y un auto particular, un camión de gran longitud, de muchos ejes, colisiona de atrás a un auto, a la parte trasera del auto, un choque por alcance. El auto queda mirando de contramano, hace un trompo, lo choca de atrás el camión y lo da vuelta en el sentido de circulación. Queda con la trompa mirando hacia zona norte, cuando ambos vehículos, el camión y el auto, se dirigían hacia la Capital Federal, sobre colectora, frente a un hipermercado mayorista en la zona de Vicente López, en este caso. Y en la otra dirección, en el otro sentido de la Panamericana, donde no se registró ningún accidente, el que vemos en imagen, el que detallaba, además también con más imágenes, Diego Fernández, también en sentido Capital Federal. Precaución también para no detenerte, sobre todo, ni reducir la velocidad cuando pasás por estos siniestros, pero sentido a provincia, por ejemplo, quien viene por la Panamericana, no hay mayores inconvenientes, Diego. No, mano al norte, afortunadamente, decía nuestro compañero Rubén Suárez, trabajando en el lugar, que la calzada, Guillermo Vera, trabajando en el lugar, que la situación es totalmente normal hacia la zona norte, están todos los carriles habilitados. Y fíjate los reportes de Twitter, Rubén, que la gente rápidamente allí comenta lo que vivenció al pasar el momento del choque. Por ejemplo, un automovilista usuario de la autopista dice: casi le pego, en referencia a este fiesta que había quedado detenido en el carril. Yo me salvé, pero el Bora negro que vino atrás no, y termina chocándolo. Hace instantes eran las primeras imágenes del lugar cuando trasladaban a los heridos, aquellos automovilistas que participaron de este choque, múltiple choque en cadena en plena Panamericana. Guillermo Vera trabajando en el lugar con más detalles. Tengan en cuenta de que hay un automovilista, quien conducía el fiesta, fallecido, y al menos 2 que resultaron heridos. Guillermo Vera trabajando en vivo. Exactamente, Rubén, fallecido este hombre. Acaban de destapar lo que escribíamos hace un minuto nada más. Este vehículo estaba tapado por unas lonas, por unas frazadas, y allí entonces acaban de destaparlo porque en nuestra anterior salida describíamos que acaba de llegar la policía científica. Son 2 efectivos que están allí en escena, un hombre y una mujer, que el hombre registrando en papel y la mujer en imagen el interior de este vehículo. Lo están haciendo en este momento, y es por esto entonces que los bomberos han destapado el
frente de este vehículo para poder tener acceso, como decíamos, en cuanto a las imágenes. El fiscal, por lo que nos dicen los auxiliares viales, no va a concurrir, ya dio la orden de que comiencen con los trabajos de peritaje, como decíamos, por parte de la policía científica en este caso, y por una cuestión de jurisdicción de la policía bonaerense, y los bomberos luego, por rutina, retirar el cuerpo, dar prioridad a esta situación, trasladarlo a la morgue judicial y allí entonces sí comenzar con la remoción de estos vehículos. Las grúas ya están en el lugar, hay 2 grúas de Autopistas del Sol que están en el lugar y como decíamos, el accidente que tuvo como principal involucrado este vehículo que quedó completamente incendiado y con su conductor dentro del propio rodado. Después, y lo que vamos a ir tomando en imágenes, en este caso un vehículo de color blanco, un Fiat, sí, lo que quedó, vamos a decir, sobre el 4º carril, también cercano a este vehículo incendiado. El vehículo que se prendió fuego está, y como te describí en la anterior salida, Rubén, mirando en sentido contrario al sentido de circulación en el que venía, ¿no? Esto habla de la magnitud y también de lo que tiene que ver con la violencia, el choque y los posteriores roces seguramente que hubiera habido con otros vehículos que intentaron esquivarlo. Como decíamos, este vehículo blanco allí, que quedó también sobre el mismo carril que el auto que ahora están tapando luego del registro audiovisual los bomberos, y ahora sí, la imagen hacia la derecha de ese vehículo, de otro vehículo de color negro, un Volkswagen que quedó también en sentido perpendicular a la circulación, que quedó entre el carril más rápido y el siguiente, el carril de sobrepaso y el siguiente, podríamos decir. También con su frente completamente destrozado, cuando estábamos más cerca podíamos apreciar las bolsas de aire activadas, lo que seguramente disminuyó el impacto del conductor y si hubiera de acompañante dentro del habitáculo del vehículo. Y a unos no menos de 50 metros, podríamos decir, este vehículo que tenemos al lado de nuestra posición de cámara, un Volkswagen Tren que también chocó en principio contra otro vehículo y finalmente con el Guarray, donde detuvo finalmente su movimiento. Son vehículos que han quedado muy dañados, máxime lógicamente el auto que conducía esta persona que perdió el control y que nos dicen habría quedado solo en sentido perpendicular a la circulación, y entonces allí empezaron los vehículos que venían circulando cerca de las 5:30 de la mañana a esquivarlo. Bueno, alguno no lo pudo esquivar, otro un roce. Lo cierto, lo concreto, 4 vehículos en total involucrados en la escena. Este, que podríamos decir fue el que llevó la mejor parte porque quedó alejado de la escena, porque sufrió un choque importantísimo, pero sin heridas de consideración para su ocupante. Aquí más cercano, podríamos decir, a la bajada de la calle de Benedetti, a la bajada de la calle Paraná, aquí sobre la autopista Panamericana, en sentido de circulación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a fondo de imagen tenemos que trabajar con el zoom de nuestra cámara para poder llegar, en principio, al Bora de color negro, que está en sentido perpendicular a la circulación en los 2 carriles más rápidos de esta autopista Panamericana, aquí a la altura de Márquez, unos 1000 metros a llegar a la avenida Márquez. Allí al costado el vehículo que ocasiona todo el incidente vial, un Ford, nos dicen un Kinecti, puede ser un Fiesta también. Lo que es cierto y lo concreto es que queda allí está al lado del Bora, sentido, ¿no? Está pegado casi al ese Bora. que está al lado del Bora y es en el que están trabajando ahora los Ahí policías de la científica, allí precisamente en el lugar. Hasta hace un minuto nada más en el registro audiovisual de la situación. Y por último, este Fiat de color blanco, un Fiat Palio de 3 puertas que está por delante de este auto. Bueno, los autos que no están prendidos fuego, Rubén, y para hacerlo simple y concreto, son los que intentaron esquivar al primer vehículo, que aparentemente habría chocado contra el Guarray y que se habría incendiado, evidentemente, y entendemos. O sea que, Guillermo, una hora, sí. Con estas imágenes queda más claro, es el Fiesta que pierde ese Ford, que pierde control, el automovilista, que luego fallece, y por distancias, por la mecánica. Primero ya me lo va a explicar ahora Diego Fernández, la tensión
a la distancia que quedaron, todo lo que pudo haber pasado en ese momento en plena autopista, pero sería el Bora, ¿no? El otro automóvil el que tiene el primer roce, el primer choque con este Fiesta. Exactamente, es muy posible que sea el Bora, también podría haber sido el Palio. No nos convence la idea de que haya sido el Palio, porque el Palio tiene solamente un choque de adelante, como que hubiera impactado contra un vehículo de gran porte, digo por el tipo de choque que tiene, un vehículo que haya seguido en circulación o que lo hayan bajado de la traza principal de esta autopista. Pero sí, claro, el Bora seguramente, y como vos describís, Rubén, habría sido el primero que ha chocado contra el Fiesta. Y bueno, el Volkswagen Trend, que está aquí cerca de nuestro puesto de cámara, seguramente intentó esquivarlo, no pudo, habrá chocado contra el Guarray. Una situación que seguramente se va a determinar con el trabajo de los peritos y que de esta manera podrán poner a disposición de la justicia para la posterior investigación. Pero lo concreto y lo cierto es que bueno, el tránsito a esa hora ya era intenso, nos dicen, y se ha de alguna manera complicado aún más el tránsito ahora, porque de los 6 carriles solamente ha habilitado uno. Bueno, la banquina también está habilitada, pero es un lugar de máxima concurrencia vehicular. El caudal de autos es realmente importante a esta hora en sentido de circulación hacia la ciudad de Buenos Aires. Estamos también en las puertas de un recambio turístico en cuanto a la quincena. La gente que supone va desde el norte hacia la costa atlántica, los 1.300 kilómetros del litoral marítimo, toman obligadamente este camino, y es por esto entonces que el tránsito en esta fecha sobre todo es intenso en cuanto al día de la semana y en cuanto al recambio de la quincena turística por estar en pedido vacacional, lo que nos indica y nos hace, bueno, contarle a las personas que están mirando C5N que salgan con paciencia, que salgan con tiempo y que sepan que aquí en sentido de circulación hacia la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros de la bajada de Benedetti, a pocos metros de la calle Paraná, bien decimos, y a unos kilómetros de la General Paz, se encuentra este incidente vial que ocupa prácticamente todos los carriles de la Panamericana. 3 imágenes, el mismo hecho. Ahora lo que reporta en vivo Guillermo Vera, el trabajo de los peritos, y tenés que solo transitar por un carril habilitado. Máxima paciencia, salí con tiempo. Si estás en el norte, por ejemplo, del Gran Buenos Aires y el sentido es hacia la capital federal, máxima precaución porque solo hay un carril habilitado y después el sector de la colectora, que más adelante te vas a encontrar en menor magnitud, mucho menor magnitud, pero con otro también accidente. Así se incendiaba el auto. Es la segunda de las 3 imágenes del mismo hecho para comprender lo que ves del trabajo de los peritos y lo que sucedió. Esa bola de fuego fue el auto donde aseguran los testigos que pierde el control, que se cruza de carril, que queda frenado en plena Panamericana y que después es impactado por otro automóvil, y de ahí el choque en cadena. Y las primeras imágenes cuando llegaban los bomberos y las ambulancias, que veíamos al menos el traslado de uno de los 2 heridos de gravedad de aquellos automóviles que participaron. Así se encuentra ahora la Panamericana con este trabajo de los peritos, con este automóvil. Ten en cuenta esta imagen, donde dice ahora y así se incendiaba el auto, estamos hablando de lo mismo. Y en las primeras imágenes, las 3 imágenes es sobre el mismo automóvil. Cuando se prendía fuego, en las primeras imágenes cuando todavía no habían llegado los bomberos, o por lo menos los peritos hasta ese lugar, porque ya los bomberos habían logrado apagar el fuego. Y esa tercera imagen de lo que está ocurriendo ahora, kilómetro 17, Panamericana, seguimos en vivo. Hay que tener máxima precaución porque esto hace que diferentes accesos se empiecen a cargar, sobre todo como venimos marcando, ¿no? En este recambio turístico. Ayer fue 15 de enero, hoy muchos empiezan a salir desde muy temprano y esto se veía, automóviles con casi familias completas que se dirigen hacia los principales centros turísticos. 4 automóviles por causas que se investigan, pero algunos testigos ya relatan de quien conducía ese Fiesta pierde el control, vendría a una velocidad excesiva, no puede seguir con el automóvil por impactar contra el sistema de protección y ahí aparecen los otros autos en escena. ¿El cuerpo del automovilista fallecido ya fue trasladado del lugar, Guillermo Vera, o continúa en esta imagen que estamos viendo ahora? Estamos viendo ahora, Rubén, y bueno, el trabajo que se va extendiendo en el tiempo por parte de los bomberos
Y también, como decíamos, cuando llegamos al lugar, también arribaba en ese mismo momento la policía científica para realizar todas las mediciones pertinentes. Lo que hicieron los bomberos fue, hace unos minutos nada más, destapar el auto para poder tomar registro en imágenes de lo que tiene que ver con el hombre, con el, entendemos, propietario, el conductor de este vehículo que está adentro. Esto todavía no ha ocurrido, no han sacado el cuerpo dentro del vehículo y bueno, el trabajo que todavía no se inicia en cuanto a las medidas por parte de los efectivos de la policía científica para determinar las distancias de frenado, las medidas y el metraje entre un auto y el otro, cómo ha quedado toda la escena. Se han realizado las tareas de registro, como decíamos, en imágenes, pero todavía falta mucho en cuanto al trabajo de la policía científica. Luego sí la intervención de la Fiscalía Interveniente para de alguna manera autorizar a los bomberos a que bueno, se empiecen a remover los vehículos, allí el cuerpo y allí entonces sí los efectivos viales en ese orden se va a ir dando todo, comiencen a retirar los autos de aquí de la calzada principal de la Panamericana. Y este choque trágico en la Panamericana nos lleva a otra imagen en mapa, esta radiografía para entender las demoras que ocasiona, porque hay solo un carril habilitado que lo desarrolla Diego Fernández. Rubén, muchas gracias. Hay 7 kilómetros de congestionamiento, de tránsito colapsado en Panamericana. Todo comienza a la altura del kilómetro 24 aproximadamente, en la zona de la ruta 202 y Panamericana, en Don Torcuato, mano a Capital Federal, afectando a los automovilistas que vienen viajando desde ramales Pilar y Escobar, Campana, de la autopista Panamericana, pasando por la ruta 197 en el Talar, pero al llegar a la 202 en Don Torcuato, kilómetro 24 y Puente Bancalari, allí comienza la hilera de vehículos, estos 7 kilómetros de tránsito paralizado sentido a la capital federal, troncal principal de la autopista que está a la marcha detenida en ese sector. Muchísima paciencia porque las avenidas del Libertador, su continuación, la zona de Vicente López, San Isidro, queríamos decir, también la marcha está muy cargada por los desvíos que toman los automovilistas. Allí vemos en línea roja, en el ángulo inferior derecho de la pantalla, el punto donde comienza la demora hacia la capital federal en el troncal principal, pasando por la ruta 202, el cruce con el Camino del Buen Aire y a pocos metros del empalme entre el acceso Tigre. Aquí tenemos el acceso Tigre, el hipódromo de San Isidro como referencia, Rubén, hacia la derecha, hacia la parte de la pantalla. Allí el hipódromo y el ramal Tigre de la Panamericana, esta especie de V que se forma en ese lugar, donde confluye el ramal Tigre con el troncal principal de la Panamericana, de forma tal que también se ven afectados la gente de San Fernando, de Tigre, que viaja hacia la General Paz. El choque ocurre en el kilómetro 17,5, exactamente, de la autopista Panamericana. El siniestro vial grave con, lamentablemente, una persona fallecida. Y no olvidemos un segundo choque, que también afecta el desvío para muchos sobre Colectora a la altura de Pelliza y Ugarte, mano a la capital federal. Ahí tenemos los dos iconos rojos que indican los siniestros viales. Uno en el kilómetro 17,5, el más grave que vemos en la parte izquierda de la pantalla, con un muerto, 2 heridos graves, un auto incendiado por completo, allí lo tenemos, y el otro a poca distancia uno de otro sobre Colectora entre un camión y un auto particular, en el que el auto particular quedó mirando de contramano. También afecta a las diferentes líneas de colectivos que a esa altura van por Colectora de la Panamericana, sentido a la capital federal. Es una mañana de viernes con muchísima demora. Y habrá que actualizar, Diego, minuto a minuto lo que sucede, y de hecho lo estamos haciendo porque el trabajo de los peritos continúa, porque todavía no retiraron en este automóvil que ves en vivo, donde dice ahora, donde se prendió fuego de la manera
que te estamos mostrando de temprano. Tendrán que retirar el cuerpo sin vida ya del automovilista fallecido, finalizar con los peritajes, esperar por lo menos algunos minutos más. Y recién, Rubén, veíamos el paragolpes de color azul del auto con la chapa patente de ese vehículo a unos metros del auto incendiado, calcinado, con la chapa patente, y pudimos consultar las infracciones que ya tenía este vehículo, modelo 2014, un coche bastante nuevo, ya tenía una infracción en la autopista Ilia, que es la que ingresa desde zona norte al centro porteño, por exceso de velocidad entre 20 y 40 kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en la autopista Ilia. Esos 7 kilómetros de demora terminan en esa imagen que observaban de la cantidad de automóviles, esa larga fila al momento del pasar por este siniestro, cuando llegaban los bomberos y luego de apagar el fuego, pero prácticamente se había consumido lo que se ve. Ese es un auto, es la totalidad, es casi calcinado, un compacto de fierros, pero que quedaron en gran parte en cenizas y no pudieron rescatar al automovilista. Ayer, por ejemplo, ¿se acuerdan? En la autopista Buenos Aires-La Plata hacían referencia a los bomberos que tuvieron que cortar con esos elementos que tienen los hierros para retirar al empleado de seguridad privada que luego falleció en el hospital, pero lo pudieron trasladar. En esta oportunidad no se podía cortar nada porque así quedó el automóvil, porque se estaba prendiendo fuego. De hecho, el automovilista permanece todavía en el interior esperando a que continúen los peritajes, los bomberos y también aquellos encargados del traslado para que le den la orden y retiren a la persona sin vida. Estos son los otros autos. Ese Bora, supuestamente, por más relatos y lo que desarrollaba Guillermo Vera, es uno de los primeros que impacta con el Fiesta. Lo que llama la atención, y desde temprano Diego Fernández explicando la mecánica de este siniestro, es la distancia, no menor a unos 70 metros, casi una cuadra, que quedó entre un auto, el primero, el Fiesta, y más cerca el Bora, y los dos restantes. O sea que en todo ese recorrido, este siniestro podría haber sido, en tragedia, mucho peor, Diego. Claro, sí, tal cual, Rubén, por la magnitud, por la distancia entre los vehículos. Fíjate esta imagen, recién veíamos los autopartes del vehículo desparramados en los carriles más rápidos de la Panamericana. Allí tuvo lugar este siniestro. No olvidemos esto, en los carriles más rápidos de la autopista, cuando la máxima permitida es de 130 kilómetros por hora en ese sector. Si iban a 130 kilómetros por hora o no, eso lo determinarán después los peritos judiciales. Pero indudablemente ya a 130 kilómetros por hora es una velocidad considerable, teniendo en cuenta que los argentinos tenemos la mala costumbre de ir pegados unos a otros, de no guardar separación entre vehículo y vehículo. Y ante una eventualidad, que las puede haber miles en una autopista, vos vas a 130 kilómetros por hora y repentinamente tenés que volantear. ¿Cómo haces para estabilizar el auto a 130 kilómetros por hora? Mucho peor si vas más de los 130 kilómetros por hora. Más información en el kilómetro 17 de la Panamericana, en el lugar de los hechos, Guillermo Vera. Rubén, exactamente lo que decíamos. Ahora, concluyendo el trabajo de la policía científica en referencia al principal vehículo involucrado, en este caso este Ford, que quedó completamente incendiado y con su ocupante muerto lamentablemente dentro del vehículo. Bueno, concluido este trabajo, como decíamos, se va a empezar a recabar información en cuanto a las distancias de frenado, las distancias en las que han quedado los vehículos uno de los otros, los posibles roces entre ellos con otros vehículos y contra el carril de contención, el guardrail que separa los sentidos de circulación de esta autopista panamericana. Y allí entonces, como describíamos en la anterior salida, por orden del juez se va a dar intervención a los bomberos para que retiren el cuerpo de este vehículo incendiado, se van a remover los autos, se va a limpiar la calzada, y en un día como hoy de recambio turístico y en una hora en la que el flujo vehicular es intenso, se va a intentar por unos minutos y lo más rápido posible, bueno, tratar de llevar adelante este operativo para liberar la calzada. Hay un solo carril de circulación y la banquina que está realizando las tareas de segundo carril como, bueno, segundo carril de circulación, pero de los 5 que hay habilitados habitualmente en este lugar de la Panamericana.
como decíamos entonces, se está terminando el trabajo y bueno, ahí está ocurriendo algo que es raro y que tiene que ver con un vehículo que se acaba de detener en el otro sentido de circulación. Están rápidamente los policías y los bomberos señalizando, porque hay una camioneta de color blanco que se ha detenido en forma sorpresiva. Rápidamente los efectivos de seguridad vial están pasando conos para el otro lado. No se sabe, puede ser que sea algún familiar de los involucrados en este accidente, pero bueno, lo que estamos viendo es precisamente eso. Hay un vehículo que se ha detenido en el sentido de circulación contrario. No sabemos si es por un desperfecto técnico, mecánico, o porque de alguna manera haya sido algún familiar de los involucrados, algún conocido de los ocupantes de estos vehículos. Y en relación a eso, entonces, y para no esperar la bajada de la avenida Márquez y regresar por este tránsito que está realmente muy congestionado, decidió frenar ahí, una maniobra imprudente en cuanto al tránsito. Ya los efectivos de seguridad vial lo que están haciendo es delimitar el lugar en el que ha quedado detenida esta camioneta. Hay un efectivo también de la policía bonaerense con un chaleco fluorescente que está realizando las tareas correspondientes de señalización, de desvío, advirtiendo de alguna manera a los automovilistas, que como rescatábamos también, ¿no?, una actitud positiva y de crecimiento, podríamos decir, en la conducta vial de quienes circulaban por aquí. No había demoras y no había hasta este momento algún tipo de disminución en cuanto a la velocidad para curiosear de alguna manera qué es lo que había pasado del otro lado de la autopista. Bueno, esto ahora sí lamentablemente va a ocurrir porque el carril más rápido de circulación en sentido hacia el norte se va a ver interrumpido por este vehículo de color blanco, una Kangoo blanca que ha frenado. Insistimos, desconocemos si esto puede llegar a tener que ver con algún tipo de maniobra producto de un desperfecto mecánico o bien sea algún conocido, familiar de alguna de las personas involucradas en este incidente vial. Regresamos en minutos en este lugar con esta información que marca la mañana a esta hora, con mucho recambio turístico, con accesos intensos y en esta oportunidad con 7 kilómetros de demora que venimos desarrollando por este accidente trágico que ocurrió en la Panamericana, kilómetro 17, sentido hacia Capital Federal.